Bienvenidos todos ustedes a este nuevo video, lo que sería la lección 10 de nuestro curso básico de contabilidad y en esta oportunidad, ¿qué es el ciclo contable? Tema importante. Bien, para explicar qué es el ciclo contable, me gustaría primero definir qué es lo que es ciclo, la palabra ciclo por sí sola, por separado. Y el ciclo es una serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase, a un punto, a partir del cual vuelven a repetirse en el mismo orden. Un ejemplo clásico de ciclo es el ciclo del agua. El agua se encuentra en estado líquido en los mares, luego el sol la evapora, se convierte en nube, luego se precipita en lluvia y vuelve a los mares y empieza nuevamente el ciclo. Así es la contabilidad. Es una serie de fases, una serie de, como lo muestro acá, aquí en la definición, que es el ciclo. Entonces, es el periodo de tiempo en el que se registran todas las transacciones económicas de una empresa. Dichas transacciones van alcanzando entonces ciertas fases, ciertas etapas, hasta mostrar finalmente los estados financieros al final del periodo, que por lo general es de un año, para nuevamente iniciar otra vez el ciclo contable al comienzo del año siguiente. ¿Ves? Entonces, ¿cuáles son esas fases? ¿Cuáles son esas etapas del ciclo contable? Vamos a verlas una a una. Bien, fases del ciclo contable. La primera es o tiene que ver con los soportes de contabilidad. ¿Qué son los soportes de contabilidad? Son los documentos que se elaboran cada vez que ocurre un hecho económico y sirven de base para realizar la contabilización de dichos hechos económicos. Entonces, un ejemplo, si hay una venta, entonces elaboramos una factura de venta. Ese será entonces el soporte. Pero si hay una compra, obviamente que el que le vende a la empresa tiene que expedirle o entregarle la factura de compra. Ese entonces será el soporte de contabilidad. Si la empresa realiza un pago, entonces tiene que elaborar un soporte o un comprobante de egreso o de pago. Si la empresa consigna dinero al banco, una consignación, entonces el recibo de consignación que pide el banco y que diligencia o llena la empresa, entonces será el soporte de contabilidad. Entonces, primera parte o primera fase, elaborar soportes de contabilidad. Segunda, comprobante diario de contabilidad. ¿A qué se refiere esto? Es donde se contabiliza o registra de manera cronológica cada una de las transacciones económicas, aplicando el principio de partida doble. ¿Y cuál es la base para registrar los hechos económicos? Bueno, precisamente los soportes de contabilidad. Allí se contabiliza teniendo en cuenta el principio de partida doble, que ya lo vimos en una lección anterior. Bien. Tercero, libro diario columnario. Es un libro principal de contabilidad que recoge los registros contables del comprobante de diario de contabilidad. ¿Sí? Del comprobante diario de contabilidad se traslada al libro diario columnario. Está compuesto por una serie de columnas, como lo indica su nombre, y ¿cómo va organizado? Primero la fecha, luego una columna de detalle en la cual se coloca el número del comprobante, luego una serie de columnas que corresponden a una cuenta contable con su código, las que se utilizaron en el ciclo, y el movimiento débito y el movimiento crédito de esa cuenta contable, y por supuesto el saldo. Y ahorita en el siguiente video les voy a mostrar un ciclo contable elaborado en Excel, donde vamos a ver cada uno de estos libros. Bien, luego viene el libro Mayor y Balance. Es un libro principal al cual se traslada los saldos de cada cuenta del libro diario columnario. Entonces podemos decir que esta es la cuarta fase del ciclo contable. Del libro diario columnario se traslada la información al libro Mayor y Balance, los saldos. Se inicia registrando el comprobante de apertura, lo primerito que ocurrió en la empresa cuando se creó por primera vez. Y en la siguiente columna se registra el movimiento del mes, los movimientos débitos y créditos de cada cuenta.
Luego, al sumar o restar el saldo anterior con el movimiento del mes, da un nuevo saldo. ¿Ves? Nuevo saldo, esa sería otra columna. Bien, libro mayor y balance continuado. Con este libro, al fin del ciclo contable, se elaboran los ajustes a la contabilidad, con el fin de determinar el valor real de cada una de las cuentas. Hay que ajustar la contabilidad. Un ejemplo de ajuste podría ser que se le hace un arqueo al encargado de la caja y tiene un sobrante de X cantidad de dinero. Entonces eso habría que ajustarlo. En los ajustes inicia nuevamente desde la primera fase hasta llegar al libro mayor y balance. Todo se tiene que afectar a partir de los ajustes. Bien, luego con las cuentas ya ajustadas se elaboran los estados financieros. ¿Cuáles? Son varios, son 5, pero principalmente vamos a manejar el estado de situación financiera y el estado de resultados o asientos de cierre. Asientos de cierre. Bien, ¿qué quiere decir esto? Asientos de cierre. Se tiene que también tener en cuenta para poder elaborar el estado llamado estado de resultados. ¿Cuáles son las cuentas que se cierran? Las cuentas de ingresos, las cuentas de gastos, bien, incluida también la de costos, se cierran, es decir, entregan todo lo que recibieron y pasan con saldo cero y se elabora a partir de ahí el estado de resultados. Como les dije, vamos a observar en el siguiente video un ciclo contable en Excel para que lo tengan a su disposición y vean cómo se elabora ya en la práctica. Entonces, muchas gracias por su atención.